A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada, una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea conseguir una copia de este libro, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 15. La Roma papal. El último batallón romano. El enemigo número uno de la humanidad, es a saberse Satanás, se estableció en nuestro planeta en los días de la creación misma del ser humano. No es tan sencillo como suena. De hecho, es más complicado de lo que nuestra comprensión espiritual de las cosas nos permite discernir. Habiéndose enemistado con Dios y habiendo arrastrado consigo mismo a una gran parte de la población del reino de los cielos al abismo de sus pretensiones y ambiciones, Satanás había recorrido por edades sempiternas universos de un lado a otro, procurando agregar a alguien más a su reino de tinieblas, y así, si lograba sus objetivos, poder detener un proceso de envejecimiento y condenación de muerte eterna, si tan solo pudiera demostrar en una sola oportunidad que su maldad era buena, que su pecado estaba justificado y que Dios, quien lo había creado, había llevado a cabo su obra maestra, Lucifer. Su solo nombre, el cual significaba ángel de luz, lo resaltaba entre las demás creaciones de los cielos. Era un querubín excelso, colocado para servir en la presencia misma del Dios del universo. Su cercanía con el trono de Jesucristo lo capacitaba cada vez, y mientras más tiempo pasaba en la presencia del Creador de cielos y tierra, más se impregnaba su ser de la gloria insigne de su Creador. Pero no pudo manejar en los límites que le correspondía tanta gracia divina. Se llenó abrumadoramente de su propia gloria, gloria que fluía y manaba a raudales del trono divino. Se creyó coexistir en su propia existencia, y lo nunca antes visto en todo el universo acaeció. Su alma se oscureció porque se apartó de la fuente de luz perfecta y eterna. Pensó que podría existir por sí mismo, que había sido creado con luz propia que se generaba dentro de sí mismo. Soy como Dios, se decía en silencio, y pronto terminó gritándolo de voz en cuello por todos los salones, habitaciones y pasillos de los cielos.
A muchos convenció y sus voces se unieron a la suya en un grito de alabanza que llenaba los cielos diciendo: «Eres como Dios». Otros, al verlo, se llenaron de temor. Ciertamente era excelso y hermoso, pero lejos estaba de ser como Dios. Una palabra bíblica relata los hechos como acontecieron. Cito: «Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran». Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 18. Le costó mucho dolor a la población de los cielos tener que enfrentar la rebelión de Lucifer. Por un tiempo la paz y felicidad continua que fluía en armonía entre los habitantes del tercer cielo se interrumpió. El acusador tuvo que ser echado afuera de los parajes celestiales para poder recuperar la armonía que había existido eternamente. A partir de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Lucifer, quien ahora se le dio por nombre Satanás, que significa acusador y adversario, pudo tener entrada temporal al reino de los cielos, pues habiendo logrado que la pareja edénica desobedecieran los preceptos divinos, reclamó el derecho de estar presente en reuniones que acostumbraba Dios a tener con representantes de otros universos. La pareja recién creada había sucumbido ante el ataque del maligno y Satanás les había arrebatado de las manos los cielos y tierra
que les habían otorgado. Un nuevo reino de muerte y dolor daba sus inicios en la Vía Láctea. Un adversario rugiente como león y sagaz como serpiente, acompañado de las huestes que alguna vez lo reclamaban como Dios, se movía entre las sombras de la maldad, al tiempo que la humanidad crecía y la tierra se poblaba por todos sus confines. Día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, sin perder el más mínimo aliento de vida, planificaba el maligno su estrategia para ganarse con el ángel de la muerte la eternidad y ser absuelto de su condena de muerte eterna. Al momento de la muerte de Jesús en el Calvario, habían transcurrido 4000 años desde que la pareja edénica había sido engañada por la serpiente, el diablo Satanás. El enemigo número 1 de la raza humana había sembrado para entonces dolor y destrucción en donde quiera que habitase un ser humano. El panorama humano para la ocasión no había visto tanta maldad desde la época de los antediluvianos. La adoración, el diablo la había usurpado a su creador. Los hombres se inclinaban ante sus dioses de madera, de piedra, y los más pudientes se postraban ante sus dioses de oro y de plata. El imperio romano le había servido de plataforma a los planes del diablo. Los césares romanos eran aliados del mal, quienes habían interpretado los personajes más inicuos de la historia antigua, persiguieron y mataron durante casi toda su existencia a los seguidores de Jesucristo. Llenaron la tierra de esclavos, sacrificaron hombres, mujeres y niños, e hicieron del mundo moderno una cloaca inmoral llena de estiércol. Satanás le estaba mostrando a la raza humana su doctrina de muerte y las consecuencias de aliarse a su reino. El imperio romano habría de desaparecer con el tiempo. No obstante, mucho antes de su desaparición, engendraría una institución que le daría continuidad hasta el fin de los tiempos: la Iglesia Apostólica Católica Romana. El emperador Constantino no tenía idea de la trascendencia de sus actos al tratar de fusionar en una sola institución al paganismo idólatra y mundano con los pueblos cristianos seguidores de Jesucristo y quienes habían sido perseguidos, encarcelados, aserrados, descuartizados, quemados en la hoguera, exhibidos como antorchas vivientes en el Coliseo romano, etc. Era una fusión que en términos reales nunca se iba a dar, porque sencillamente los cristianos, genuinos seguidores de Jesucristo, nunca se unirían a tal nefasta unión religiosa. Pero en papel, el emperador Constantino creaba una institución que lejos estaba de seguir a Jesucristo y someterse a sus mandamientos.
La propaganda gubernamental del Imperio Romano, dirigida por el emperador Constantino, todavía hoy en día se propaga en la historia universal como verdadera y fiable, tratando de oscurecer la verdad de los hechos. Se proclamó el Edicto de Milán en la ciudad de Milán, al norte de Italia, en el año 313. Era el mes de enero cuando los dos grandes representantes del Imperio Romano, Licinio de Occidente y Constantino de Oriente, se reunieron para firmar el histórico documento donde se le quería hacer creer al mundo que la persecución al pueblo cristiano había terminado. Por el contrario, se les declaró enemigos del Estado a todos cuantos no aceptaron el susodicho documento. Desde entonces, aquella unión pagana y pseudo-cristiana recibiría el nombre de la Iglesia Cristiana, refiriéndose a la institución establecida por el Imperio Romano, la Iglesia Católica Apostólica Romana. La historia demostraría con el pasar de los años que la sede del Vaticano, establecida en la ciudad de las 7 colinas en Roma, era el más feroz enemigo que hayan tenido jamás en todas las edades los seguidores de Jesucristo. Desde su establecimiento con el manifiesto del Edicto de Milán en el año 313, cuando el emperador Constantino une la Iglesia con el Estado, hasta el año 1808, cuando el Papa Pío VII es arrestado por un brigadier de Napoleón Bonaparte llamado François de Mulhouse, que aquellos quienes quisieron profesar un evangelio bíblico sin idolatría a imágenes y a divinidades paganas, o a santos creados por el paganismo romano y la Iglesia Católica, o se negaron a besar las manos inicuas de sacerdotes y obispos, fueron perseguidos hasta la muerte por todos los rincones de la tierra. La palabra de Dios siempre fue clara en su mandamiento al decir, cito: «Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». San Mateo capítulo 23 versículos 9 al 12. Con la intención que los pueblos no pudieran dar con la verdad, las sagradas escrituras, que habían sido traducidas del griego y hebreo al latín popular por Jerónimo, obispo de Roma y secretario del obispo Dámaso, quien viviera al principio de la era cristiana entre los años 304 al 384, fue literalmente acaparada, ocultada a la gente común, con la excusa que la Biblia era demasiado complicada o de conocimiento muy profundo para que la gente común pudiera entenderla. El hecho que la Biblia haya sido traducida del hebreo y el griego al latín por un obispo católico le dio a la sede católica
un sentimiento de propiedad sobre la palabra de Dios. En relación al carácter de privacidad que le dieron al manuscrito bíblico, la verdad era que los sacerdotes y obispos temían que el conocimiento plasmado en las sagradas escrituras pudiera abrir los ojos del pueblo común y se les armara una verdadera caja de Pandora. Así se mantuvo bajo llave la palabra de Dios por décadas. Ni siquiera era permitido que fragmentos fueran traducidos a idiomas tan comunes como el inglés, el francés, el alemán, el español, etc. Y no fue sino hasta el siglo XVI, cuando con la aparición en escena de Martín Lutero, una rebelión en contra de la Iglesia Católica, se levanta y un movimiento conocido como la Reforma enfrenta a la sede del Vaticano. Como consecuencia, el poder papal se lanzó en guerra abierta contra lo que inicialmente era solo un movimiento pacífico que demandaba el conocimiento de la verdad. Los enfrentamientos entre los defensores de la verdad y la cúpula papal que dominaba reyes y príncipes dejaron, según los historiadores, cerca de 50.000 muertos. En realidad, se habían levantado otros hombres en el pasado que alzaron sus voces contra los abusos de poder y la corrupción de papas, prelados y obispos, pero sin mucho éxito, pues algunos de ellos fueron llevados a la hoguera, como fue el caso de Juan Hus, sentenciado por el Concilio de Constanza en el año 1417. El Concilio de Constanza era un cónclave ecuménico de la Iglesia Católica dedicado a perseguir toda clase de manifestación eclesiástica a la que ellos consideraran herejía. Hus era un teólogo y filósofo, rector de la Universidad de Carolina de Praga, quien enfrentó la corrupción de la Iglesia romana. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 1410, la unión de la mal llamada Iglesia cristiana con el Estado romano se estaba fortaleciendo con uniones y acuerdos que la sede papal llevaba a cabo con príncipes, reyes, gobernantes, etc. Y de esa manera se las fue arreglando para ganarse el apoyo de ellos. Uno de los primeros padrinos que conquistara el Vaticano fue el rey Carlomagno. Carlomagno fue a ciencia cierta un devoto católico, pero quien al mismo tiempo conocía la influencia que tenía la Iglesia imperial y que por lo tanto era mejor ser su aliado y tenerla a su favor que enfrentarla y ganársela de enemiga. Dedicó la mayor parte de sus años en el trono a la guerra y fue el mejor aliado de la sede católica, convirtiendo a la religión estatal como oficial en todo su reino. Su política religiosa fue férrea como el hierro, llegando a castigar aún hasta con la muerte a aquellos que se negaran a ser bautizados bajo la fe católica con su bautismo espurio. Como recompensa a su apoyo imperial y en cumplimiento de los tratados que la Iglesia romana había hecho con su padre Pipino el Breve, donde el rey se comprometía a defender la Iglesia
a cambio que ésta mantuviera la legitimidad de la dinastía en el reino de sus descendientes al trono, la Iglesia coronó a Carlomagno como primer emperador del Sacro Imperio Germánico en el año 800 durante la misa de Navidad. Con el traslado de la capital del Imperio Romano en el año 330 de nuestra era de Roma a la ciudad de Constantinopla, queda un vacío de gobierno en Roma y la sede papal ocupa la gobernación. En los años subsiguientes, la institución que el emperador Constantino había creado llegaría a convertirse en el monarca político y religioso de mayor poder e influencia en toda Europa, gobernando con corrupción absoluta y teniendo vidas de oligarcas reales con los tesoros de los reinos que gobernaban. A su paso destituyeron reyes, crearon guerras que dejaron millares de muertos, como fueron las guerras de las cruzadas entre los años 1095 al 1270. Más que una institución religiosa, se comportaron como un ejército militar de tiranos y sicarios. Protagonizó directa e indirectamente toda clase de abusos y crímenes. En el año 1184, por bula papal, establece en Francia una institución llamada la Inquisición medieval, dirigida a juzgar y condenar a muerte a todo aquel a quienes la mal llamada Iglesia de Cristo considerara un hereje o enemigo de la Iglesia. El Tribunal de la Inquisición tuvo una existencia de alrededor de 300 años de terror, habiéndose expandido en gran parte por el continente europeo y aún en tierras tan lejanas como el nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón. Sin embargo, su camino de poder y muerte llegaría a ser interrumpido. Las profecías bíblicas indicaban que aquel reino, a través del cual el Imperio Romano se había dado continuidad, recibiría una herida de muerte. Las profecías bíblicas del libro del profeta Daniel y las del libro de Apocalipsis, escritas por Juan el discípulo amado, revela con detalles inequívocos la aparición de la Iglesia Católica Apostólica Romana y la forma de gobierno que habría de tener a través de los años, inclusive con datos de fechas y tiempo de manera asombrosa. Además, revela quién es el personaje principal que maneja los hilos detrás de la cortina del Vaticano. La persecución ejercida por la sede papal en contra de los seguidores de Jesucristo tuvo un período de 1260 años, el cual se inició en el año 538, fecha en la cual la Iglesia Católica se había solidificado como un estado de gobierno político y religioso, hasta el año 1798, fecha en que Napoleón Bonaparte invade a Italia y toma prisionero al Papa Pío VI. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 5 al 7, ya se había profetizado el acontecimiento mencionado. El segundo verso del versículo 5 dice, cito, «Y se le dio autoridad para actuar 42 meses». Termina el verso. Esto es igual a 1260 días, pero tengas en cuenta que en las profecías bíblicas
Un día representa un año, según el libro de Ezequiel, el capítulo 4, versículo 6, donde el último verso dice, cito, día por año te lo he dado. Termina el verso. Por lo tanto, las 42 semanas mencionadas representan 1260 años. También el descenso y caída de la Roma papal, lo mismo que la caída del Imperio Romano, había sido profetizada. La Biblia, al referirse al tema, habla de una herida de muerte que les sería dada, pero que la herida sería curada o sanada. Estos hechos se cumplen al pie de la letra cuando Napoleón Bonaparte invade a Italia y toma prisionero al Papa Pío VI. Este acontecimiento pondría fin temporalmente a la guerra que la sede papal había puesto sobre los seguidores de Jesucristo por más de un milenio. ¿Cómo era posible que un imperio religioso haya llegado a tener tanto poder por tantos años? ¿Quién estaba detrás de tan espantosa organización que gobernó a sus anchas con ambición de dominar al mundo y persiguió a personas inocentes por el solo hecho de pensar diferente, y no conforme los castigó con las formas de muerte más ignominiosas y espantosas, descuartizándolos, quemándolos vivos y echándolos a fieras y perros salvajes para que les dieran muerte? Resulta inconcebible tal acto de maldad en manos de una curia religiosa que se declara a sí misma como los representantes de Dios en la tierra y van proclamando paz por todo el globo terráqueo con engaño y traición. El beso de Judas Iscariote en el Getsemaní le queda pequeño al traidor frente a la traición de curas, obispos, prelados y papas. Sin embargo, la palabra divina no nos deja en oscuridad frente a un sistema que sigue asegurando que son divinamente guiados por ángeles, cuando en realidad son representaciones demoníacas que sirven al príncipe de las tinieblas, es a saberse Satanás. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis leemos lo siguiente. Cito: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. En el versículo 2 del mismo capítulo 13, es más específico al decir en el último verso del versículo, cito: y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Termina el verso. Es conocido que cuando la Biblia habla del dragón, se está refiriendo claramente al enemigo, es decir, al diablo. Así lo declaran con vehemencia las páginas sagradas. Cito: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Lucifer, el ángel de luz, aquel que el día de su creación hubo fiesta anunciada, Dios lo colocó junto al altar de adoración entre piedras preciosas, y cuya presentación a las huestes celestiales fue causa de júbilo y esplendor, cuya anatomía celeste deslumbró a toda la población de los cielos, a quien Dios le otorgó privilegios y encantos. Terminó deshonrando a su Creador y violando cada uno de los preceptos divinos. Dios, el Santo de los Santos, no tuvo otra opción que sacar de su presencia al acusador de sus hermanos. El cielo se dividió tristemente, y los que le creyeron a su líder, Lucifer, fueron expulsados de los límites del tercer cielo, y a él se le cambió el nombre por Satanás, para que por donde quiera fuera identificado. El pavor y terror que abrazó a Satanás y a sus seguidores en aquel momento fue de espanto y de muerte, pues al abandonar los términos de los cielos, un vacío existencial los abrigó, y el gozo que permanentemente les cubría su ser, el cual procedía de Dios y les producía felicidad, comenzó a desvanecerse rápidamente y se convirtieron en seres amargados, llenos de odio y de maldad. Trataron de huir de la presencia de aquel que los engañó con filosofías de gloria y existencia propia, pero inútilmente, porque Dios los entregó en las manos de su príncipe, el diablo. Nada podían hacer. A partir de la ocasión, servirían a su pequeño Dios hasta el día de su destrucción eterna. Fin del capítulo número 15.